Bom, começando pontualmente às 2 horas, boa tarde, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, nesse período estranho, difícil pelo qual a gente está passando. Para quem não me conhece dos outros webinários, meu nome é Marcos, eu sou da equipe de marketing da PensaBio, tá? Vou ser o host desse webinário, então qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida, se não estiverem conseguindo escutar direito, se tiver algum problema, podem falar comigo, tá bom? Então eu já vou partir para a apresentação das nossas palestrantes de hoje e para qualquer dúvida que vocês tiverem durante o webinário, a gente vai abrir uma sessão de dúvidas ao fim do webinário, né? Então qualquer coisa vocês podem escrever aqui no chat e depois a gente vai ler e as dúvidas serão sanadas, tá bom? Então, eu vou iniciar primeiramente a nossa especialista da PensaBio, ok? Que é a Cristiane. Ela é formada em Biologia pela Uniararas, onde também fez seu mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular do Câncer pela Faculdade de Medicina da Unicamp e desde 2017 tem trabalhado brilhantemente como nossa especialista de produtos aqui na PensaBio. Além disso, nós temos também uma participação, que é uma participação muito especial, uma participação internacional, inclusive, diretamente do Canadá, da Tenex Genomics. A gente tem a representante da Tenex Genomics, que é a Adriana. Ela é uma propagandista de ciências e tecnologias na Tenex, onde ela faz todo o processo assistencial para garantir que os cientistas possam encontrar e trabalhar com as mais atuais tecnologias em suas pesquisas, né? Então, a Adriana tem uma vasta experiência, sendo que ela já trabalhou em uma ampla gama de projetos genômicos em plantas e seres humanos, inclusive, sendo que o PhD dela foi feito na Universidade de British Columbia, onde a Adriana explorou como diferentes backgrounds genômicos afetam a função e a expressão gênica, sendo que após isso a Adriana também se juntou a uma startup que trabalha com medicina de precisão. Então, já tendo apresentado as duas especialistas do webinário de hoje, eu gostaria de dar espaço para a Cristiane e para a Adriana de iniciar realmente o nosso webinário. Obrigada, Marcos, pela apresentação. Agradeço novamente a Adriana pela disponibilidade em poder agregar e trazer sempre informações, tudo muito novo, né, relacionado com o single cell, que é uma tecnologia extremamente nova. Então, a gente vai fazer essa apresentação em duas partes. Então, na primeira parte, eu vou fazer um overview do que aborda a tecnologia, como que ela funciona, formas de se trabalhar. E a Adriana vai entrar com a parte mais robusta do que está sendo feito, tudo que tem de novidade e aplicações com o uso de single cell, que é o que está hoje, né, o que tem uma das tecnologias de mais moderno para trabalhar, aplicados com o Covid, com o que está sendo feito no mundo, né? A segunda parte, então, com a Adriana vai ser em espanhol, que vai ser muito simples para a gente entender. Quem quiser, depois, no final, vai ter a parte de perguntas. Quem quiser colocar ou as perguntas em espanhol ou em inglês, mas a gente vai estar passando tudo isso para ela e no final a gente vai sanar todas essas dúvidas, tá bom? Então, fiquem à vontade para usar o canal de chat. E agradeço a presença de todos aqui nesse webinário que disponibilizaram tempo para estar junto com a gente. Bom, então eu vou falar muito rápido da PensaBio. Então, nós somos um time composto de uma parte de suportes, onde a gente tem um suporte técnico-científico, temos pessoas dedicadas para atender vocês diretamente na parte de ajuda, de consultoria, de questões técnicas também. Trabalhamos com a parte de manutenção em serviços, cursos de capacitação, como esses webinários que a gente está fazendo, ou até mesmo junto com os clientes, que hoje está um pouco mais difícil por conta do cenário, né? Então, a gente tem essa estrutura também dentro da empresa para fazer junto, tá bem próximo dos clientes. E a Tenex, como uma empresa, eu diria que nova no mercado, que já tem aí uns 5, 6 anos no mercado, ela está bem espalhada pelo mundo, com tecnologia extremamente inovadora. Então, já temos mais de 1.000 equipamentos instalados no mundo, com mais de 4.000 usuários, e esses usuários estão distribuídos na América do Norte. O ponto central, né, a sede da Tenex é na Califórnia, então na Holanda, na Suécia, na Europa, Ásia, Singapura, enfim. Então, a gente está... e esse número de clientes e de base instalada só aumenta a cada ano. E eles também trabalham muito forte nesse sentido, de ter um time para ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas aplicações. Então, a gente trabalha muito junto nesse cenário, porque é uma tecnologia realmente muito nova. E aí,
Consequentemente, não sendo diferente disso, o número de publicações só aumentam em diversas áreas, dentre elas pesquisa de câncer, imunologia, a parte de neurociência, genômica funcional, imuno-oncologia, e essas publicações estão crescendo a cada ano, como vocês podem ver aqui, um número crescente, em revistas extremamente renomadas, já que trabalhar com single cell te dá uma riqueza de informações e de detalhes muito importante. Então, essa é uma das grandes vantagens desse tipo de estudo de single cell, por isso que brilha o olho de tanta gente quando a gente quer falar de single cell. E aí, então, quando a gente começa a pensar, né, em sistemas biológicos, a gente vê uma complexidade biológica muito grande, quando a gente considera um organismo, né, de mais de 40 trilhões de células, onde nós temos aí mais de 6 bilhões de bases, quando a gente fala a nível de DNA, e aí cada célula contém um perfil próprio de regulação gênica, né, que a gente chama de um perfil epigenético. Dentre esse DNA, né, que é como a fita-mãe para isso tudo, são transcritos mais de 50 mil moléculas de RNA mensageiro. Então, com isso, cada célula tem o seu perfil próprio e conjunto de genes que estão sendo expressos em momentos e em formas diferentes. E essa tradução também de dezenas de milhares de proteínas e que cada célula também tem o seu sistema imune com a produção própria do seu anticorpo. Então, é isso que dá a grande beleza de se trabalhar com single cell, onde você consegue olhar individualmente cada célula. E aqui está justamente uma analogia muito utilizada. Então, hoje, quando a gente trabalha com um grupo de células ou uma suspensão de células, a gente tem vários tipos ali. Essas células estão em diferentes momentos, então aqui representado por uma vitamina, digamos assim, então onde a gente tem maçã, banana, morango, coco, enfim, N coisas. E quando a gente faz esse pool, essa mistura, e eu trabalho isso para olhar como um todo, eu acabo perdendo as informações desses ingredientes individualizados. Então, eu perco esse refino e essas informações do que cada célula está expressando, do momento que cada célula, o comportamento de cada célula. Então, isso vem para agregar informações com um olhar individual para cada célula e não olhar como um todo mais. Então, se eu tenho células, se eu estou olhando para um determinado gene, uma célula que expressa 1 e uma célula que expressa 100, talvez eu ache uma média que não represente nem essa célula que está com uma baixa expressão, nem essa célula que está com uma alta expressão. E o single cell vem justamente para resolver e dar informações sobre esse tipo de estudo. E aí, com isso, esses estudos de single cell vêm justamente como novas ferramentas para estudos contra o vírus do SARS-CoV-2. Então, ela vem para agrupar e para uma questão de um trabalho em conjunto, novas informações junto com outras tecnologias. Então, a gente tem a parte de poder olhar individualmente para a parte de epigenômica. Eu posso fazer também estudos com CRISPR. Consigo olhar algumas informações relacionadas ao nível de DNA. A expressão que cada gene está sendo a expressão de cada célula no meu sistema. Com isso, eu posso associar outras tecnologias também, tanto com a parte de receptores de célula B e de células T, olhar para a parte de proteínas. Então, eu posso fazer esse conjunto de informações utilizando tecnologias que eu já tenho e dando muito mais fineza de detalhes com o estudo de single cell. Então, ele vem para complementar e trazer novas descobertas sobre o SARS-CoV-2. E a Tenex, ela tem, então, uma linha bem completa, então, desde a parte de equipamentos, então, aqui vocês estão vendo o Chromium, e foi lançado recentemente o Chromium Connect, que é a parte de automação. Tem todos os consumíveis para utilização de acordo com cada aplicação, então, onde eu vou mostrar para vocês mais para frente a criação dessas emulsões, das gems, até a parte de final de preparo de biblioteca, e softwares para análise também, que são disponíveis para uso. E claro que a gente sempre recomenda trabalhar junto com bioinformáticas, porque estão lançando novos algoritmos de análise, novas informações, então é sempre interessante ter acesso a esses novos softwares que são lançados também. Então, aqui está um fluxo de trabalho de como funciona. Então, eu tenho, num primeiro momento, uma célula em suspensão, onde eu preparo a minha amostra, eu faço uma contagem dessas células, uma limpeza,
avalio a viabilidade dessas células. Após isso, então, eu começo o meu preparo de biblioteca e uso dos equipamentos e reagentes da 10x Genomics, onde contei todos os reagentes necessários para esse processo. Depois disso, eu sigo para um sequenciamento, que é compatível com a plataforma Illumina, e depois disso, os dados gerados desse sequenciamento, eu tenho softwares disponíveis para análise de dados e visualização desses resultados. E aqui, então, um pouquinho de como que funciona. Então, eu tenho as GeoBits, que é o ponto alto da tecnologia, que eu vou entrar em detalhes com vocês no próximo slide. E essa segunda imagem, então, é o que acontece dentro do equipamento de fato, onde eu tenho, então, essa mistura de células e enzimas que eu já preparei antes nessa amostra em suspensão, e eu vou fazer, então, essa emulsificação, essas mini reações em gotas, e é onde eu garanto uma entrada de célula e uma bíade marcada, que é o que vai dar a identidade à minha amostra, que a gente vai entrar em mais detalhes. Então, isso é o que o equipamento faz para criar essas emulsões, para eu poder fazer reações individualizadas de cada célula. Depois disso, eu parto para fora do equipamento, já utilizando termocicladores e outros equipamentos de bancada. Então, é onde eu vou fazer essa coleta, né, dessas emulsões geradas, que é com o uso também de um óleo surfactante. Depois disso, eu faço, então, uma transcrição reversa para eu poder lisar essa célula e expor esses fragmentos gerados. Vou fazer uma amplificação e depois disso eu vou fazer um cleanup para remover o excesso de reagentes, de óleo, e ficar só os meus fragmentos marcados que foram derivados dessas bíades primárias. Então, aqui veja com um pouquinho mais de detalhes. Então, eu tenho centenas de milhares de bíades diferentes, onde essas bíades elas são recobertas por fragmentos que contêm, então, uma sequência que eu vou utilizar no meu sequenciamento. Eu vou ter um 10x barcode, que é onde vai dar a identidade para essa célula. Então, por exemplo, essa bíade aqui, no caso, que está de uma forma representativa, né, com esse barcode verde, representa, por exemplo, todos os fragmentos gerados dessa emulsão, da célula que se ligou com essa bíade, vão ter todos os barcodes, o mesmo barcode. Então, com isso, eu consigo saber que no final da minha análise de dados, todos os meus fragmentos com esse barcode, eu sei que são provenientes dessa célula. Se eu tivesse um barcode azul, que são outras sequências, é proveniente de outras células. Só de uma forma representativa aqui, a gente está trabalhando com cores, mas isso é uma sequência de nucleotídeos, que depois eu consigo fazer esse demultiplex para eu poder identificar todos esses fragmentos que foram derivados de cada célula. Eu tenho um Unique Molecular Identifier, que é uma outra sequência de nucleotídeos que me permite fazer uma contagem desses diferentes fragmentos gerados, e essa porção terminal, que é o que vai diferenciar de acordo com cada aplicação. Nesse caso aqui, ela vai se ligar a todos os fragmentos gerados que tenham uma cauda poli-A, ou seja, todos os meus RNAs mensageiros maduros provenientes dessa célula, tá? Então, é essa forma do que acontece dentro do equipamento da tecnologia da 10x. Além disso, para avaliar, então, todo o meu perfil de transcrição, eu posso também fazer uma adição de reagentes externos, no caso, utilizando, né, uma marca parceira da 10x, que é a BioLegend, que você pode adicionar na marcação dessa célula, no seu preparo, esses anticorpos para proteínas de superfície. Então, com isso, eu consigo avaliar tanto a expressão de proteínas de superfície, quanto o meu transcriptoma dessa célula que está sendo gerada. Só que esse anticorpo, ele não é um anticorpo, ele é um anticorpo convencional, mas ele está ligado a uma sequência de nucleotídeos que seguem basicamente o mesmo padrão. Eu tenho uma sequência para eu identificar qual é o anticorpo, para eu fazer a contagem desse anticorpo. Então, ao final desse ensaio, eu tenho todo um perfil da quantidade de genes. Então, eu olho para a minha célula 1, por exemplo, e vejo a expressão do gene 1, do gene 2, do gene 3, do gene 1000, 2000, e assim por diante. Consequentemente, da minha célula 1, célula 2, célula 3, célula 5000. E além disso, eu agrego informações com relação ao que aqui a gente chama de feature barcode, que na verdade é proteína de superfície 1, quanto que ela está expressando, proteína 2, proteína 3, enfim. Então, eu tenho, ao final do meu ensaio, todo o meu transcriptoma
de cada célula associada às proteínas de superfície, a quantificação dessas proteínas de superfície. Então, eu ganho mais informações adquirindo esses anticorpos específicos, que chama da linha Total-seq da BioLegend, que é um dos nossos parceiros e parceiros da Tenex também. E a performance, então, desse kit, como é que funciona? Eu utilizo um cartucho. Em cada corrida, então, eu consigo processar até 8 amostras por vez, né? Então, eu tenho 8 canais. Cada canal eu posso trabalhar de 500 a 10 mil células por canal. O tempo de corrida dentro do equipamento é em torno de 18 a 20 minutos. E aí, a grande vantagem disso é que eu não tenho restrição de tamanho da minha célula, tá? O que foi testado, o que a Tenex recomenda é até 30 micrômetros, mas há alguns artigos que trabalharam com células de tamanho um pouco maior. Então, com isso, com cada corrida, eu consigo processar até 80 mil células por corrida, considerando 10 mil células por canal, e eu tenho 8 canais, tá? E aqui, então, e a partir disso, eu utilizo os reagentes de acordo com cada aplicação. Então, eu tenho kits específicos para fazer toda a parte de transcriptoma que se liga na cauda poli-A, de expressão gênica. Eu tenho kits específicos para a parte de immunoprofiling, onde eu posso fazer a parte de receptores de célula B e célula T, e tenho também kits para Taxig, que daí na discussão que a Adriana vai mostrar para vocês, vai dar para ver o que eles estão utilizando com essas aplicações, tá? E hoje a Tenex, então, está muito focada nessa parte de novos artigos, ajudar em novos estudos, novas pesquisas, nessa parte para o SARS-CoV-2, já que a gente sabe que eu podendo olhar de uma forma mais fina, de célula a célula, então isso vai enriquecer muito mais as informações. Então, com isso, pesquisas utilizando single cell e soluções espaciais, que vai ser o nosso tema do nosso próximo webinário no início do próximo mês. Então, com isso, eu permito fazer, então, análise de células e tecidos antes, durante e depois da infecção viral, me permite caracterizar a relação entre infecção e fenótipo celular, por exemplo, a ativação do meu sistema imune em resposta à infecção, identificar mecanismos moleculares e células da infecção. Além disso, de algo que está sendo a grande corrida aí para essa pandemia, que é a questão de vacinas e tratamentos utilizando o Single Cell Immune Profiling. Então, me permite que eu identifique antígenos específicos em resposta à vacina, encontre anticorpos de pacientes relacionados com a infecção e que podem ser potenciais protetores, e avaliar a especificidade de anticorpos de antígenos conhecidos. Então, quando eu tenho esse olhar mais fino, de célula a célula, entender o comportamento da minha amostra, do meu pool de células, isso eu ganho muito mais informações. Então, a Tenex está muito focada nisso para esses estudos de single cell. Então, era esse o overview que eu queria passar para vocês. Então, agora eu vou deixar com a Adriana para ela passar todas as informações do que tem de mais novo que o pessoal está publicando, o que está sendo feito com single cell focado para a Covid-19. Adriana, obrigada e fica à vontade para compartilhar os seus slides. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Mis disculpas que sea en español, ojalá que algún día pues podamos darla en portugués, toda la presentación. Voy a empezar full screen y tomo algunos segundos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Bien? Ok. Perfecto, muchas gracias Cristiani, muchas gracias a todo el equipo de Pensabio por invitarnos. Pues excelente la presentación que hace Cristiani acerca de la tecnología y explicando muy bien pues cómo funciona y dar esta visión muy general de los protocolos de Tenex. Entonces, pues como vieron, es una tecnología que es asequible y pues en Tenex y pues por medio de Pensabio van a tener muchísimo soporte cuando empiecen a pensar en diferentes experimentos y proyectos que pueden desarrollar con este tipo de tecnologías. Hoy nos vamos a enfocar por supuesto, en COVID-19 y cómo los investigadores están usando esta tecnología para entender diferentes fases de la infección.
desde el punto de vista de la enfermedad, pero también desde el punto de vista de tratamientos y de vacunas específicamente, pues que son las metas más importantes en estos momentos. Entonces, voy a empezar en el aspecto de la infección como tal, que es una área muy importante para entender cómo el virus está interactuando con el huésped, pues que somos los humanos, y la importancia de utilizar estas tecnologías de células individuales para entender estos procesos de infección. Tenemos en Tenex pues un gran número de herramientas, como Cristiani ya les habló, y en la charla de hoy nos vamos a enfocar en ciertas herramientas, ya que no tenemos tiempo de ir y explorarlas todas. Pero en este campo de entender la infección y las interacciones entre el virus y el huésped, podemos usar diferentes ensayos de Tenex. Para eso, pues vemos muchísima aplicación en los ensayos de Single Cell Gene Expression, en donde básicamente capturamos la expresión genética de cada célula, y eso se hace a un nivel no sesgado y muy general. Vamos a capturar todos los transcritos que están en esa célula. Y también podemos ir más allá y enfocarnos en el sistema inmune. Entonces podemos hacer un perfilamiento de las células inmunes y recuperar los receptores de células T y células B, de los cuales vamos a hablar en más detalle en la siguiente diapositiva. Pero es algo pues que es muy específico para el sistema inmune y que nos permite tener escala y resolución para poder empezar a entender estas interrogantes de cómo funciona el sistema inmunológico, sobre todo cuando tenemos estas respuestas a infección viral. También podemos incrementar las modalidades que detectamos a nivel celular. Y esto lo podemos hacer con una tecnología que le llamamos citometría multiómica. Entonces aquí la idea es que podemos capturar las proteínas junto con la expresión de genes. Y esto lo hacemos en base a secuenciamiento. Entonces vamos a detectar proteínas y el resultado va a ser en base a secuenciamiento. Y les voy a hablar un poco más de cómo esto funciona. También vemos experimentos a nivel funcional en donde los investigadores pueden hacer CRISPR screens para detectar cómo perturbaciones específicas afectan los perfiles transcriptómicos. Y también podemos explorar los perfiles epigenéticos para entender, pues, qué pasa en estos reguladores de transcripción durante la infección y qué tipo de respuestas se dan cuando tenemos esta presencia del virus en las células. Para la charla de hoy me voy a enfocar en esta parte derecha, en estos tres tipos de ensayos y de herramientas. Y voy a empezar con una explicación un poco más detallada de lo que es el Single Cell Immune Profiling. Esto es un ensayo como tal que te permite enfocarte en estas células B y células T. Entonces sabemos que las células B y células T tienen receptores en sus superficies que les permiten detectar los antígenos, que pueden ser, por ejemplo, antígenos virales, y esto es lo que desencadena estas respuestas adaptativas del sistema inmune. En las células T, pues tenemos estos receptores con dos cadenas, alfa y beta, y en las células B también tenemos dos cadenas, las ligeras y pesadas, y estas cadenas son las que dan la especificidad de estas células. Entonces, con nuestra herramienta o nuestro ensayo de Single Cell Immune Profiling, podemos detectar estas cadenas y capturar las secuencias B de J que determinan la especificidad de estas cadenas. Esta información va a ser pareada, o sea que de la misma célula recuperamos las dos cadenas al mismo tiempo, que es algo muy innovador porque con tecnologías tradicionales solo podíamos detectar de pronto una cadena y esto de pronto lo hacíamos a nivel de bulk. Aquí estamos disasociando cada célula y recuperando estos receptores pareados. Y además de eso, tenemos toda esta información de los perfiles transcriptómicos de todos los otros genes, los que nos permite hacer perfiles muy completos de estas células y de la respuesta inmune. Este ensayo de Single Cell Immune Profiling se ha usado mucho en esta pandemia para explorar la infección de COVID-19. Y este ejemplo que les muestro acá es una publicación que pues la lanzaron en preprint hace como 2 meses o un mes casi.
pero ya está publicada en Nature Medicine. Y fue una de las primeras publicaciones que vimos usando Single Cell Immune Profiling con muestras de pacientes que estaban infectados con COVID-19. Entonces aquí los investigadores separaron pacientes en base al tipo de síntomas que presentaban y tenían un grupo con síntomas leves y otro grupo con síntomas severos. Usaron el Single Cell Immune Profiling y lo que encontraron fueron diferencias muy marcadas entre pacientes con síntomas severos y leves. Para empezar, pues vemos en los síntomas severos una expansión de las células mieloides, que fue muy evidente para este grupo. Y la ventaja de este tipo de tecnologías es que podemos explorar en detalle el tipo de células que se están expandiendo en estos pacientes, que es lo que vemos aquí en estos diagramas de la derecha. Entonces, en estos diagramas vemos los pacientes severos y los pacientes con síntomas leves, y cada punto de estas gráficas es una célula o representa una célula. Y los colores representan los diferentes tipos de grupos de células que son detectados en base a marcadores y los perfiles transcriptómicos que recuperamos en estas tecnologías. Entonces, vemos diferencias muy marcadas en colores cuando vemos los pacientes severos y leves, con síntomas severos y leves. En los pacientes con síntomas severos, vemos que hay una expansión de macrófagos inflamatorios, que son estos azules o verdes. Estos macrófagos inflamatorios son derivados de monocitos y lo que hacen es que estimulan esta respuesta inflamatoria en estos pacientes. Como vemos en los pacientes con síntomas leves, no vemos esta expansión. Y lo que vemos son pues estos colores rojos que básicamente muestran macrófagos que son alveolares. Y esos macrófagos alveolares son muy importantes para eliminar los restos virales en las células. Entonces, estos resultados demuestran que si podemos reducir los niveles de monocitos en los pacientes con infecciones de COVID, podemos disminuir y modular esas respuestas inflamatorias que se producen durante la enfermedad. Otro tipo de resultados, y me devuelvo a estos círculos que vemos aquí en la izquierda, es que en los pacientes con síntomas leves vimos una expansión de células T, como vemos aquí este color morado. Y pues, interesante ver esta respuesta del sistema adaptativo, pero como tenemos más información en base al Single Cell Immune Profiling, podemos empezar a preguntar qué tipo de expansión clonal se ven en estos pacientes. Y pues este fue el segundo paso de la investigación. Ellos detectaron que en los pacientes con síntomas leves hay una expansión clonal de estas células T mucho más grande en comparación con síntomas severos. Pero no solo eso, el tipo de clones que se expanden también es muy importante. Entonces lo vemos acá en estos círculos. En los pacientes con síntomas severos, la expansión clonal se debe más que todo a un único clon que se está expandiendo. Mientras que en síntomas leves hay varios clones que se están expandiendo. Entonces no es solo expandirse, pero también la diversidad de estos clones que están generando esa expansión clonal. Y el último resultado de este paper fue interesante y sorprendente, que ellos lograron detectar secuencias virales en estos análisis de single cell. Entonces, pues los resultados que les mostré anteriormente muestran todas estas respuestas humanas al virus. Aquí vemos en rojo en los síntomas severos. Estos puntos rojos representan presencia de secuencias virales que se pueden recuperar con el mismo ensayo. A nivel bioinformático podemos separar lo que es viral y lo que no es viral. Entonces, pues fue un resultado muy interesante. Pues tan interesante que hubo otro grupo más tarde que tomó estos datos del YAO que les acabo de mostrar y desarrollaron una herramienta bioinformática para explotar mucho más estos datos. Entonces, esta herramienta le llamaron Viral Track. Este paper fue publicado hace una semana casi.
Y lo que hicieron fue pues tomar estos datos del IAO, tenían los pacientes con síntomas severos y leves y encontraron muchos más resultados que no se presentaron en el IAO. Aquí pues vemos la importancia de tener estas herramientas bioinformáticas para expandir los resultados en base a estos datos de single cell. Una parte muy interesante fue que ellos encontraron en algunos casos severos coinfección con otro virus. Entonces no solo en estos pacientes había presencia de SARS-CoV-2, pero también presencia de MPV que está coinfectando macrófagos, monocitos, lo cual fue pues muy inesperado porque pues no teníamos ni idea de este tipo de coinfección, pero muestra el poder de este tipo de datos y tecnología para expandir lo que vemos y lo que pasa durante la infección. Ya que vimos pues todos estos procesos de infección, sabemos que pues la vacunación es muy importante y pues es una meta de muchos programas en estos momentos para combatir la pandemia. Y pues me gusta mucho este mensaje de Sarah Fortune. Ella es la chair del Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de Harvard. Y pues ella nos dice que para tener una vacunación exitosa necesitamos 4 componentes. Uno es conocer el objetivo de la vacuna. 2 es saber el tipo de respuesta inmune que queremos de esa vacuna. 3, generar esa respuesta inmune que queremos. Y 4, entender muy bien la respuesta de las personas que estamos vacunando, si son personas saludables o si son personas de con diferente tipo de características. Lo que ella dice es que tendemos a entender mucho mejor los 2 primeros puntos, pero entendemos muy poco acerca de la respuesta inmune después de vacunación, lo cual es esencial para poder desarrollar programas de vacunación efectivos y a corto plazo. Entonces acá les vamos a mostrar un poco de ejemplos de cómo esas tecnologías de single cell se están usando para entender esa respuesta de vacuna y mirar qué pasa en el sistema inmune cuando se desarrollan, cuando se ejecutan estos programas de vacunación. Aquí nos vamos a enfocar en los mismos tipos de herramientas, la expresión de genes, el perfilamiento inmunológico y la citometría multiómica, en donde nos estamos enfocando también en el área de proteínas. Este ejemplo viene del NIH en Estados Unidos y ellos lo que hicieron fue tomar muestras de voluntarios que estaban participando en un ensayo clínico en un candidato para vacuna contra el dengue. El dengue pues ha sido un virus que ha sido complicado para desarrollar vacunas porque tiene una diversidad serológica bastante grande. Entonces aquí pues los investigadores estaban trabajando con un candidato muy prometedor y estaba ya en estudios clínicos en donde se estaba experimentando la respuesta y especificidad en pacientes como tal. Ellos usaron las tecnologías de Single Cell Immune Profiling de 10x para detectar clones que responden a las vacunas. Y pues una pregunta muy clave que tenían era que si ellos podían detectar clones muy temprano después de vacunación. Entonces ellos tomaron muestras, aquí vemos pues los diferentes tipos de tiempos en que ellos tomaron muestras. Tomaron muestras al día 14 después de vacunación, ese es el tiempo de activación de la vacuna, y después se movieron al día 120, en donde ya tenemos un estado de memoria de la vacuna. Entonces aquí vemos en estos diferentes colores los clones de células T que ellos identificaron como precursores de memoria y que están siendo reactivos a la vacuna. Entonces, pues básicamente esos son clones prometedores que van a pues influenciar esta respuesta y proteger a las personas cuando encuentren otra vez la infección. Aquí el objetivo de ellos era si podían identificar este tipo de precursores mucho más atrás, cerca al tiempo de activación en el día 14. Y cuando vieron estas muestras, corroboraron que ellos podían detectar estos precursores de memoria de células CD8 que son durables después de vacunación muy temprano, antes de llegar a este estado de memoria. Entonces, aquí vemos el poder de estas tecnologías de single cell, no solo en determinar la magnitud de la respuesta, pero también la diversidad y persistencia de esta inmunidad que es generada después de la vacunación.
Otra parte importante es lo que les comentábamos acerca de cómo podemos empezar a incluir más modalidades, que no solo es en base a expresión genética, pero también es en base a proteínas. Entonces, para eso hemos desarrollado una tecnología que le llamamos Feature Barcoding, y al proceso como tal le llamamos citometría multiómica. Es diferente a citometría de flujo, porque no estamos basados en un fluorophore o colores que detectamos, sino que todo se basa en secuenciamiento, en Next Generation Sequencing. Entonces aquí, como Cristiani explicó, tenemos células y para detectar estas proteínas de superficie usamos anticuerpos conjugados con oligonucleótidos, que los vemos aquí. Entonces, si las células responden o se tiñen con estos anticuerpos, vamos a detectar estos oligonucleótidos en nuestros gel beads, que son los que usamos para hacer los partitions de las células. Y así es como podemos recuperar la presencia de estos oligonucleótidos o estos códigos de barras a nivel de secuenciamiento ya cuando terminemos el proceso. Entonces, una de las ventajas es que no estamos trabajando con fluorocromos ni con colores, entonces no tenemos ningún problema sobre el apamiento de estos colores. Y los límites, la verdad, pues, de cuántos anticuerpos podemos conjugar y usar en un experimento, pues, no hemos visto cuál es el límite todavía. Entonces, nos abre muchas puertas para empezar a entender toda esta presencia de proteínas junto con la expresión de genes. Y esto es básicamente lo que hizo este grupo, otra vez en el NIH. Ellos usaron este modelo para entender y ellos básicamente se preguntaron si podían predecir respuestas a vacunas antes de vacunar individuos. Entonces, tomaron muestras de individuos antes de vacunación, vacunaron a esos individuos saludables. Las vacunas que usaron fueron contra la fiebre amarilla e influenza. Y después tomaron muestras de estos individuos post vacunación para desarrollar después estos perfiles de respuesta inmune. Después de vacunación, ellos pues lograron mirar individuos que tienen una respuesta alta a la vacuna y respuesta baja a la vacuna, y se devolvieron en el tiempo y miraron los datos de estos individuos antes de la vacunación, para mirar si había una forma de predecir esta respuesta antes de la vacunación. Para esto usaron esta tecnología de citometría multiómica, en donde se puede detectar la expresión de genes, pero también la expresión de proteínas. Entonces ellos lograron recuperar 82 proteínas de superficie de las mismas células y los perfiles transcriptómicos en 3.000 células individuales. Entonces, ellos lograron generar estas respuestas de base y lograron identificar reacciones en diferentes tipos de células, específicamente células que se llaman dendrocitos plasmocitoides y linfocitos. Y pues esto sería imposible hacerlo en una manera en bulk, pues porque son respuestas muy específicas en células que de pronto son sobreestimadas y que no, pues, se conocen muy bien. Aquí con estas tecnologías estamos revelando los tipos de respuestas celulares específicas, sobre todo en relación a la vacunación, lo cual fue bastante interesante. Cuando hablamos de vacunas, pues ya pues cubrimos los aspectos de respuesta del sistema inmune, pero también tenemos que hablar acerca de cómo podemos mapear la especificidad de estas células a diferentes antígenos. Y pues para eso podemos usar este mapeo de especificidad de células. Entonces aquí otra vez usamos la tecnología de Feature Barcoding, pero ya no nos estamos enfocando en proteínas como tal, sino nos enfocamos en la respuesta de estos receptores a antígenos. Entonces, nosotros sabemos que las células T son células que pues están buscando diferentes antígenos que pueden ser virales, pueden ser de cáncer, cualquier cuerpo extraño que esté en el cuerpo. Y esta especificidad, pues, se genera de muchas formas, pero si podemos entender esta unión de antígeno y célula, podríamos empezar a entender mucho mejor esta especificidad de las células T. Entonces, lo que hacemos aquí es básicamente usar unos antígenos que están en un esqueleto y que podemos taguear con oligonucleótidos. Entonces, como siempre, usamos la tecnología del
gel bead para capturar estos oligonucleótidos y después tener un resultado a nivel de secuenciamiento. Entonces aquí básicamente podemos usar cualquier tipo de antígeno o epitope. Entonces, si nos estamos enfocando en SARS-CoV-2, podemos usar epitopes específicos de SARS-CoV-2 y mirar y detectar el tipo de células que está respondiendo a este tipo de antígenos. En esta diapositiva, pues vemos cómo funcionaría. Aquí, pues, lo que hacemos es mostrar un antígeno, en vez de, pues, hacerlo con una célula como se hace a nivel normal, lo hacemos en esqueletos que nosotros controlamos, que nosotros seleccionamos y que podemos taguear con un oligonucleótido, y así detectamos esta interacción entre antígeno y célula. Pero al mismo tiempo tenemos toda esta información a nivel de transcriptoma, inclusive a nivel de proteínas si queremos. Entonces, esto en la parte derecha es como se verían estos datos. Vemos que cada punto ilustra una célula y aquí vemos que los colores están representando los tipos de antígenos que se están uniendo a estas células. Entonces, como ven, usamos diferentes tipos de antígenos de diferentes virus. Usamos antígenos para CMV, para flu, para EBV. Y vemos que hay binding, que hay unión para estos diferentes tipos de antígenos. Esta muestra vino de un donador que es seropositivo para CMV. Entonces esperamos ver esta unión de antígenos de CMV. Y pues esto es lo que vemos, ¿no? Vemos aquí pues específicamente un grupo de células y también podemos recuperar estas secuencias de los T-cell receptors o los receptores de células T. Entonces podemos empezar a mirar el tipo de cadenas alfa y beta de estas células, determinar los clones y determinar cuántos clones tenemos en cada una de estas poblaciones que se están uniendo a estos antígenos específicos. Entonces es un nivel de detalle muy, muy granular que nos permite perfilar estas células en base a estos antígenos virales específicos. Y aquí también pues nos podemos usar tecnologías similares para hacer pues la misma detección con células B. Entonces las células B no necesitan esta presentación de antígenos con células y podemos detectar estos anticuerpos que están respondiendo a antígenos, lo cual pues es un trabajo muy importante y que ya hemos visto algunas publicaciones relacionadas con COVID-19. Eso es muy importante porque lo que sabemos es que los virus evolucionan y SARS-CoV-2 está evolucionando. Vemos en los análisis filogenéticos que se han encontrado mutaciones, lo cual pues es muy normal de los virus. La buena noticia aquí es que no hemos visto mutaciones en la proteína S, que puede cambiar la relación entre la infección viral y el huésped. Entonces, pues no vemos mutaciones que causen cambios fenotípicos grandes. Pero de todas formas es algo que tenemos que seguir y tenemos que incorporar en nuestro descubrimiento de anticuerpos que nos ayuden a combatir este virus. Con tecnologías tradicionales, estos procesos de recuperar antígenos que responden a anticuerpos pueden tomar meses y requiere muchísimos recursos a nivel de pues, personal y a nivel de equipos. En Tenex, pues, nuestros clientes han desarrollado protocolos que reducen esto a una semana, en donde podemos recuperar anticuerpos que responden a antígenos e incluso encontrar anticuerpos de amplio espectro que neutralicen estos antígenos y ya después movernos a validar estos tipos de anticuerpos. Pues esto lo hemos visto en el proyecto de vacunas humanas. Ellos pues han publicado muchísimo usando también la tecnología de Tenex y aquí les muestro pues un protocolo muy estándar para este tipo de aplicación. El primer paso pues es hacer FACS sorting para seleccionar células de plasma o células B de memoria, porque estas son pues las que van a tener estos anticuerpos valiosos. Después corren análisis de single cell con la plataforma de Tenex, hacen secuenciamiento, van a los análisis bioinformáticos y allí es donde empiezan a detectar estos anticuerpos en base a estas tecnologías de single cell. Ya después entonces se mueven a validación y ellos han pues publicado esto en diferentes medios mostrando qué tan rápidos pueden ser para identificar estos anticuerpos.
Otro aspecto interesante es que podemos hacer esto también usando antígenos que son conjugados con oligonucleótidos. Entonces, igual, la misma historia, o sea, usamos nucleótidos para poder detectar esa información a nivel de secuenciamiento. Y aquí pues lo vemos en más detalle. Este protocolo fue desarrollado por investigadores en la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Y aquí ellos usan antígenos que conjugan con oligonucleótidos y también usan un fluorophore para que podamos hacer el sorting de estas células que se están uniendo a estos antígenos. Entonces, el siguiente paso pues, es tomar estos antígenos que están conjugados con oligonucleótidos, unirlos con células, puede ser de un animal que ha sido inmunizado o pues, un paciente que tenga la infección y que se haya recuperado, en donde pues esperamos ver anticuerpos que sean neutralizantes al virus. Y lo que hacemos es unir estos componentes y después hacemos FAC sorting para seleccionar las células que se están uniendo a estos antígenos. Y de allí montamos estas células en nuestra plataforma de TenX para aislarlas y detectar esta información a nivel unicelular. Entonces aquí una de las ventajas más grandes de este método es que podemos incrementar el número de antígenos que podemos usar en estos paneles. Con herramientas tradicionales, pues hemos estado limitados en el número de antígenos de 2 a 3 o ninguno. Con las tecnologías de TenX y con protocolos como LibraSeq, podemos tener un número ilimitado de antígenos. Y aquí una de las ventajas más grandes es que podemos empezar a identificar anticuerpos que tengan un espectro muy global y pues que nos sirvan en este tipo de pandemias. Entonces aquí vemos que podemos generar estos mapas de especificidad en donde tenemos células B y antígenos y detectar estos anticuerpos que respondan a diferentes antígenos al mismo tiempo. Y pues lo que viene pues son muchísimos más investigaciones. Esto fue pues un abrebocas a lo que hemos visto y las aplicaciones de single cell para COVID. Tenemos un website en TenX que puede ser muy útil. Aquí está el link y con gusto si quieren el link se los podemos mandar por medio de PensaBio. Y aquí pues estamos haciendo un sumario de todas las publicaciones, de todas las presentaciones que hemos visto con COVID-19 a nivel de infección y de vacunación. Entonces puede ser un recurso muy valioso. Y pues está siendo actualizado porque pues vemos publicaciones cada día en esta área. También tenemos un gateway que les recomiendo muchísimo. Es un portal interactivo y educacional que les va a mostrar muchísimo más cómo podemos usar estas tecnologías de single cell para entender el sistema inmune. Y lo que me gusta mucho es que explica muy bien las diferencias y comparaciones entre la citometría multiómica que les hablaba con feature barcoding, en comparación con citometría de flujo y otras tecnologías tradicionales, para que puedan ver cómo detectamos este tipo de información, los beneficios y las comparaciones con otras tecnologías tradicionales. Y es una herramienta muy interactiva que te permite hacer clic y expandir y también pues es muy dinámica, entonces se las recomiendo. Se llama Immunology Gateway. Y pues esta pandemia ha sido muy estresante y todavía quedan muchas preguntas por responder, pero hay muchísima esperanza. Vemos que hay muchísimos trabajos en camino en cuanto a el campo terapéutico y en el campo de desarrollo de vacunas. Hoy me llegó un email de un artículo en donde usaron la tecnología de TenX para encontrar anticuerpos neutralizantes para COVID. Si están interesados, les puedo mandar este link. Y pues quedan muchísimas preguntas por responder. Una de las partes más interesantes que vemos pues en Brasil, por ejemplo, es entender cómo estos diferentes background que son genéticos en estas poblaciones latinoamericanas van a afectar esta respuesta inmune y cómo podemos empezar a perfilar la respuesta de las células B y células T en estos tipos de poblaciones. Y con eso los dejo. Aquí está la información de PensaBio y de Cristiani. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las resolvemos.
Adriana, agradeço pela imensa quantidade de informações. Foi realmente muito valioso em saber o que está tendo de novo, né, sendo publicado. Se alguém tiver pergunta, fique à vontade para abrir o canal e falar. Se alguém quiser enviar também aqui no chat, a gente repassa. Se alguém ainda quiser, pode utilizar o meu e-mail ou o canal do suporte da PensaBio. A gente está disponível para qualquer dúvida. E eu estou à disposição. Tem alguma pergunta? Alguém que queira participar, fique à vontade para abrir o microfone e falar. Tem uma pergunta Aqui, da Sandra. Vamos lá, Marco. Não, pode falar. eu ia avisar justamente que tem uma pergunta da Sandra. Em single cell sem utilização de anticorpos, qual o critério utilizado para que cada barcode se ligue a uma célula específica? Bom, Sandra, nesse sentido, como eu te falei, cada biadezinha, cada gem gerada, que é o principal reagente que vai fazer essa emulsão entre cada célula e gerar essa microreação, né, em cada gotículas, cada biad tem conjugado uma sequência específica que você consegue, então, endereçar que todos aqueles fragmentos gerados tenham uma mesma sequência derivada daquela célula. Então, por exemplo, com uma ilustração rápida para a gente relembrar um pouquinho, se eu tenho uma bíade, por exemplo, em cor verde, eu vou ter uma assinatura desses fragmentos que estão conjugados na sua superfície. Então, todos os fragmentos, quando eu crio essa emulsão, onde eu tenho essa bíade com uma única célula, eu vou lisar essa célula e todos os fragmentos gerados vão ter todos esse barcode que eles chamam, que é a assinatura que eu sei que todos os fragmentos são gerados daquela célula. Quando eu faço esse adicional, que aí a gente está falando de 2 tipos de barcode, acho que é isso a sua dúvida. A gente tem um barcode gerado nessas bíades, e quando a gente usa um anticorpo de superfície, que daí ele também tem um outro barcode para eu poder saber quem é quem é proteína, quem é transcrito de poli-A. Então, eu tenho 2 informações que endereçam para saber de onde veio cada fragmento. E obrigada pela participação. ¿Mais alguien? Pues, y podría añadir que esos análisis se hacen después también a nivel bioinformático. Entonces, vamos a tener todas estas secuencias y a nivel bioinformático, nosotros en Tenex tenemos un pipeline que te permite detectar pues cada célula, cada tipo de molécula, como decía Cristiani, vas a tener códigos de barras para las proteínas, para los transcritos y para cada tipo de célula. Y este paquete bioinformático te permite pues desintegrar toda esta información para tener esta información a nivel de single cell. Exatamente, perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, fiquem à vontade para usar o canal do suporte ou o meu e-mail com dúvidas. Eu vou ser o principal ponto de contato com vocês aqui no Brasil. Participem do nosso próximo webinário, então, que vai ser na terça-feira, dia 9/6, às 2 horas, que a gente vai falar de uma outra tecnologia da Tenex, onde a gente utiliza a parte de transcriptoma em tecido, e a Adriana também vai estar junto com a gente para seguir com uma parte de análise, então um overview de análise de como pode ser feito, tá? Então, acessa o link na página da PensaBio e vai lá em webinários e se cadastre. Adriana, agradeço novamente pela sua participação e disponibilidade, agradeço a todos também por ter esse tempo, né, em poder desfrutar dessas informações tão novas, então eu agradeço a participação de todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. E antes que todos vão embora, eu gostaria de lembrar e avisar a todos que não só esse, como nossos outros webinários foram todos gravados, tá bom? Então, para quem perdeu alguma parte, para quem não entendeu e quiser repassar, quiser reassistir, né, para poder fixar as informações, muito em breve nós vamos lançar esses webinários no YouTube, no nosso canal da PensaBio. Então, fiquem atentos, porque em breve vocês terão várias novidades sobre isso. Muito obrigado a todos e agradeço pela presença de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.